Amigas y amigos, bienvenidos a su podcast favorito, el podcast de Superluchas, una edición más, ya sobrevivimos una semana más. Ernesto Campo, director editorial de Superluchas, nos acompaña como siempre. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, Milton, ¿y tú? Pues muy bien, aquí iniciando una edición más y con varias cuestiones que hay que tratar el día de hoy. De los comentarios que a veces hemos leído aquí en la página y en los comentarios gracias a los que nos lo dejan en YouTube, ha habido preguntas en relación, Ernesto, y esta es una pregunta muy, muy común también que se da desde hace mucho tiempo. ¿Qué es un booker? Digo, porque es un término americano, matchmaker. ¿Hay alguna diferencia? Y esto lo digo rápidamente porque ha habido en diferentes cuestiones. Es que este es un buen booker, pero es un mal matchmaker o a la inversa. Pero, ¿qué nos puedes platicar? La neta, ¿qué es esto? ¿Qué es un booker? ¿Qué es un matchmaker? Bueno, en la organización de una empresa de lucha se necesitan varias personas que estén detrás de todo, no solo los luchadores. Algo básico que había a principios del siglo XX era la figura del empresario, la figura del promotor y la figura del matchmaker. Si vemos la empresa mexicana de lucha libre cuando empezó, el empresario, el que ponía el dinero, era Salvador Luterot. El promotor era Francisco Ahumada. Y el matchmaker, que fue el encargado de la programación de armar las luchas, fue Miguel Corona, que él trabajaba en Texas y lo trajeron a México. Ya tenía los contactos con promotores de Texas, de Nueva York y de Los Ángeles para traer luchadores. Entonces ese era el concepto básico, tener esas tres personas que eran piezas de una maquinaria. El matchmaker básicamente lo que hace es armar las luchas, decir, tú vas contra este otro. Es lo mismo que en el box. En el box los matchmakers son los encargados de poner a los mejores boxeadores entre sí. En el box se maneja mucho con el concepto de los rankings, aunque últimamente es más para inflar a los boxeadores más carismáticos, poniéndoles a boxeadores de menor calidad para que vayan subiendo como estrellas, como es el caso del Canelo Álvarez, por ejemplo. Qué bárbaro. Y en la lucha ese concepto fue evolucionando un poco más cuando se fue metiendo más el estilo narrativo, con las historias, con ángulos, con rivalidades. Y en el argot de la lucha de Estados Unidos les empezaron a llamar bookers. Booker por la palabra book, que es reservar. Así como se puede decir que tú reservas una habitación de hotel o un vuelo de avión, tú reservas una fecha para un luchador. Es una palabra clave y también tiene una doble acepción por el hecho de el book, el libreto. Así como se llaman los libretos en el teatro de Estados Unidos, se le llama book. Ok. Pero es realmente lo mismo, un booker y un matchmaker. En México la palabra termina siendo la de programador. Las empresas tienen a un encargado de programación o a varios encargados de programación en el caso de las empresas grandes, que son los que se encargan de armar los carteles. A ver, Ernesto, disculpa y que te interrumpa. Hablabas tú ahorita de la similitud que tiene con el boxeo, o en sus orígenes tiene con el boxeo. Actualmente, digo, en las empresas grandes, ¿cuál es la lógica de la programación? ¿Qué es lo que busca normalmente un programador o este equipo de programadores al momento de armar un cartel? Digo, en el boxeo ya lo dijiste cómo es más o menos, pero la lucha libre tiene otra narrativa. Tanto en el boxeo como en la lucha lo que quieres es que se vendan entradas. Tienes que poner, a lo mejor en UFC sí pones al mejor contra el mejor, pero en la lucha no necesariamente tienes que hacer estrellas en base al carisma. A lo mejor puedes ver a luchadores extraordinarios a nivel técnico que no conectan con el público. Como les dicen aquí, son muy fríos. El carisma es algo innato, no se lo puedes enseñar a un luchador. Los estrellas de la lucha tienen que tener ese carisma natural para poder ser alguien, pues para poder ser estrellas, para poder triunfar en este mundo. En el caso, Ernesto, hay diferente tipo de programación, y ahorita vamos más adelante que es a lo mismo, a cuando hay un programa televisado, a cuando no existe un programa televisado. Quiero pensar la diferencia entre la lucha libre mexicana y la lucha libre americana y la japonesa.
radica también en cómo se presenta el producto y ahí la programación es diferente, ¿no? Sí, en Estados Unidos sobre todo, ya porque bueno, en las décadas recientes, a raíz de la expansión de WWE, las funciones de lucha pasaron a segundo plano porque lo importante se volvió el programa de televisión. En un Sí. principio, los programas de televisión eran infomerciales para que la gente fuera a las arenas. Los promotores pagaban dinero a las televisoras locales para que transmitieran sus programas de 1 hora cada semana, que a veces los grababan en estudio y donde los Ujú. luchadores no ganaban dinero porque no había taquilla, pero servían para promocionar el evento en la arena. El evento en la arena se llamaba House Show. House Show se traduce Sí. literalmente como función de taquilla. Ahí es donde estaba el dinero, Ujú. donde los luchadores ganaban bien. Ahorita los house show ya son más bien eventos que no son televisados y donde la taquilla no es tan importante porque sirven más para, ya sea para vender una función a un promotor local o para que los luchadores practiquen. Ya no tienen importancia porque las empresas grandes no obtienen grandes ingresos de sus eventos. Los ingresos grandes actualmente vienen de la televisión y por eso tienen que concentrarse en hacer un producto para la televisión. Ok. Y en el caso de México, ¿cómo se centra entonces? Aquí sí, en México, la programación sí es más importante el llenado de la arena, pues el programador tiene que buscar la combinación exacta. Digo, en el boxeo, en las artes marciales tiene que ver mucho los pesos. En la lucha libre no se basa tanto en el tema del peso, sino eh, en encontrar pues las parejas, por decirlo así, correctas para que atraiga gente a las funciones, ¿no? Sí, en México la lucha no ha, digamos, evolucionado o quizá involucionado al punto de volverse un producto televisivo. En los 90 parecía que ese era el camino a seguir, pero Televisa se dio cuenta que los promotores lo necesitaban más a ellos que ellos a los promotores. Entonces le dijeron tanto a Paco Alonso como a Antonio Peña que ya no les iban a dar dinero por sus programas y que Sí. si querían se siguieran transmitiendo. Poco después dijeron que ya ni siquiera les iban a grabar las funciones, pero que se las podían transmitir. Entonces, tanto AAA como el Consejo Mundial de Lucha Libre comenzaron a grabar sus propias funciones. Y hasta la fecha se mantiene así. Si tú ves una función de la Arena México, es un producto diseñado para que sea una función, para que agrade al público que va a la arena, no para que agrade al público de la televisión. Se transmiten las funciones por diversas plataformas porque como una manera de promocionarse. Sobre todo el Consejo Mundial de Lucha Libre ha adquirido mucha relevancia a nivel internacional gracias a esto. Ahorita tienen tratos con AEW, con MLW, con RepPro, aparte de lo Sí. clásico de New Japan Pro Wrestling. Entonces aquí no ha cambiado mucho ese concepto. En cierta forma es mejor porque es más auténtico, no es algo que se tenga que ver exclusivamente como un producto televisivo. Hay fans que piensan que el estilo WWE es el estilo nacional. Hablan Es el estándar. sí, del estándar. Hablan que meter conceptos de WWE como trabajar para la cámara fija es profesionalizar la lucha, pero no, eso es una tontería. Oye, Ernesto, y ahorita hablando de programadores o de bookers, eh, ¿por qué a veces se habla de que algunos son buenos programadores y otros son malos programadores? Yo te voy a dar mi opinión. A mí me ha pasado que de repente veo un luchador que con ciertos rivales luce mucho, pero luego cuando le cambias a los rivales o son otros, baja bastante el nivel, al menos en lo que uno como aficionado ve. O sea, un buen programador tiene que encontrar ese punto, ¿no? En el cual tus luchadores brillen o tus luchadores se acoplen a estilos, porque no todos necesariamente se acoplan con todos. Creo yo que ese es un buen programador. Sí, una buena filosofía es que tienes que hacer que luzcan sus puntos buenos y esconder sus puntos malos. Es que, por ejemplo, Místico, cuando empezaron a hacerlo famoso, tenía que ser ante rivales con los que pudiera compaginarse su estilo, que fue lo que no supieron hacer en WWE. En WWE lo lanzaron contra quien sea y no necesariamente podía dar buenas luchas con todos. Ok. Bueno, disculpa que te interrumpa. En este mismo sentido, pues, hablabas y retomando lo de atrás un poquito de la estandarización de la lucha libre en el modelo WWE. WWE. Ahorita hay mucha crítica en torno a AEW de que Tony Khan o quien esté encargado de la programación no sabe programar. Y
y lo ponen con respecto a lo que hace WWE. ¿Es correcta esta comparación? Decir, ¿es que AEW no cumple con el estándar? No, porque son dos estilos diferentes. El estilo de programar de AEW es más parecido al estilo de New Japan. Es muy diferente. Y sé que hay fans que esperan que se programe como en WWE, pero está bien que no se programe así. No tienen por qué ser todas las empresas con el mismo estilo. TNA fue la que quiso hacer y hasta la fecha sigue queriendo hacer un producto similar a WWE y se quedan cortos. No tienen los recursos para hacer esto, no tienen el dinero para lograr un producto así. AEW pues, sí ha logrado hacer buenas historias, pero con un estilo narrativo totalmente diferente. ¿Cuál vendría a ser la diferencia entre AEW y WWE? Yo te lo he dicho, yo no soy muy fan de AEW y no porque no me guste el tema de su narrativa. Uno, me ha sido complicado encontrar una plataforma amigable para poderlo ver. Y dos, a veces sus piques no me han parecido tan atractivos. Y ahorita hablábamos antes de entrar que esta historia de Tony Khan, de All Elite contra Tony Khan, me parece atractiva, me parece interesante, un poco fumada, pero me parece interesante. ¿Cuáles son las principales diferencias en la manera de programar o de buquear, o como le quieran decir, de AEW y de WWE? Yo creo que lo principal es que en AEW las historias se cuentan a través de las luchas. Muchas veces lo que pasa durante la lucha es lo que va a tener repercusiones en la siguiente lucha. Cuando Will Ospreay le aplicó el Storm Driver a Bryan Danielson, no se hizo así gran Sí. cosa de historias posteriores de Bryan Danielson en el hospital, regresando con collarín, porque eso iba a tener repercusiones después para la lucha contra Roderick Strong. Y después seguramente se verá algo en All In. Es un estilo que a lo mejor no es del agrado de todos. Es interesante, hay que ponerle más atención. En New Japan Pro Wrestling, por ejemplo, las historias se avanzan mucho en base a las entrevistas que hay después de las luchas. Es cuando hablan ante la prensa, cuando se expresan más, cuando retan a sus rivales, no sobre el ring, no mediante ángulos a cámara. Tiene un estilo más deportivo. ¿De dónde crees que tiene las influencias Tony Khan para programar? Yo en un inicio yo creí que realmente sí tenía una influencia de Eric Bischoff, ya después de que se han agarrado del chongo digo, de manera contemporánea en el podcast de Bischoff, lo ha destrozado. Me queda claro que no es necesariamente su principal influencia. ¿De dónde crees que toma la influencia Tony Khan para este estilo de programar? Tony Khan es fan de la lucha libre desde siempre. Él seguramente ve todas las empresas que puede ver, todas las empresas que su tiempo libre le permite. Eric Bischoff no. Eric Bischoff no era realmente un fan de la lucha. Se veía en el hecho de que aún teniendo a todos los luchadores mexicanos, teniendo mejores luchas gracias a ellos, los fue relegando, hizo que perdieran sus máscaras, los fue sacando de la programación. ¿Por qué? Porque le daba demasiada importancia a los pesos completos. Khan como que quiere buscar más un balance entre estilos de lucha, entre situaciones similares a WWE, con luchas como las que vemos en Japón, las que vemos en Ring of Honor, en ECW. Hay más riqueza en cuestión de estilos. Oye, Resti, uno como fan piensa que es bien sencillo programar, que es solamente poner uno contra otro y tan se acabó. Tú fuiste programador en Xlow. ¿Qué tan complicado, digo, porque tú fuiste programador, qué tan complicado es ser programador de una empresa? Porque además muchas veces perdemos de vista que también pues, el luchador es un ser humano y hay ocasiones que puede tener diferencias con otro luchador o que no se acopla el estilo, cosas que uno como fan no sabe, pero que el programador tiene que tener presente para sacar lo mejor de la lucha y al final pues meter dinero a las taquillas. ¿Qué tan complicado es programar? No es tanto si estás en una situación como Tony Khan, si eres el programador y aparte eres el dueño. Yo también estuve en situaciones donde yo era programador y el dueño era otro. Y había a veces malos entendidos porque el dueño le decía a dos luchadores, por ejemplo, ustedes van a luchar y esto va a pasar. Y luego ninguno de los dos estaba de acuerdo y yo una vez tuve que reunirme con esos dos luchadores por separado en restaurantes para tratar de conciliar. Finalmente la lucha ni siquiera se llevó a cabo. Fue algo muy,
incómodo. muy complicado, o sea, no, porque estás luchando, ¿no?, contra egos, no solo de los mismos luchadores, sino del promotor, de otras personas que también están dentro de la empresa. Y finalmente, pues el objetivo es que vaya la gente en la arena, ¿no? Y eso no siempre se logra. ¿Tú consideras pues que a veces trabajar con alguien es más complicado que ser dueño y promotor, evidentemente, pero pues a veces es muy complicado? ¿Quiénes son en México los programadores que tú ubiques que hayan tenido más éxito? Además, bueno, estaría para Antonio Peña la mejor, pero él no era ni siquiera el programador, ahora que recuerdo, ¿no? No, sí, Antonio Peña En la sí Arena México. estaba. Bueno, en la Arena México él era el jefe de relaciones públicas, pero obtuvo la confianza de Paco Alonso para que fuera programador de las funciones de los viernes. Juan Herrera, que era el programador oficial, se quedó con las funciones de los domingos. Y el grupo de Herrera, que era básicamente los luchadores de Guadalajara, los alumnos del Diablo Velasco, fueron los que estaban luchando los domingos, mientras Antonio Peña sacaba sus nuevos personajes para las funciones de televisión. Ahí sí demostró que tenía mucha visión, creó muchas estrellas muy grandes que fueron la base de AAA unos años después. En este sentido, Antonio Peña yo creo que ha sido el programador más exitoso en la historia de la lucha mexicana. Y cada vez se va perdiendo un poquito más el legado de Antonio Peña, al menos en AAA, mi opinión muy personal, pero pues bueno, yo creo que el tiempo pues va generando nuevas perspectivas. Ernesto, pues ya para ir cerrando estos temas, entonces, la manera de programar pues es diferente en cada uno de los países, derivando de que algunos son programas de televisión y otros son programas para la gente. En tu visión, México se va a mantener igual en el tema de programar para la gente y no tanto para la televisión. ¿No ves en el corto plazo que nuevamente Televisa o estas nuevas plataformas, Netflix, HBO, vean una oportunidad en la lucha libre mexicana y lo conviertan en un programa de televisión? Digo, no transmitir funciones de lucha, sino crear un programa de televisión de lucha. Pues ya se intentó con Lucha Underground. Ahorita yo creo que el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene posibilidades a corto plazo de hacer que su programa se vuelva parte de una plataforma de streaming grande. En este momento habría interés, sobre todo porque gran parte de los aficionados que van a las funciones de viernes son turistas extranjeros. Si tú ahorita ves la zona de ringside de la Arena México, hay muchísimos gringos que vienen a las funciones. Sí podría hacerse un programa así para Netflix, algo más auténtico, que podría darle grandes dividendos a la empresa. Oye, y en ese mismo sentido, no era un tema que estaba ahorita pactado, pero hay cada vez más mexicanos en el extranjero. Luego haremos un programa más contemporáneo, pero estaba viendo que cada vez en AEW, en WWE y en las empresas indies pequeñas, hay mexicanos trabajando de manera permanente, gracias al visado, evidentemente, pero ¿a qué crees que se debe de que últimamente hay más mexicanos en el extranjero y de manera constante? Digo, siempre ha habido mexicanos yendo a Estados Unidos a funciones latinas, siempre ha existido esta área de oportunidad de ganar unos dolaritos, pero últimamente como que hay una especie de boom, ¿no?, de luchadores mexicanos y que no necesariamente a veces van a través de una de las empresas grandes como AAA o el Consejo. Es la globalización, ya son luchadores que ya pueden ir a todos lados, porque también pueden enviar su trabajo a otros promotores. Por internet pueden mandar un video para promocionarse. Ahorita hay mucha afición a la lucha mexicana en Estados Unidos debido a eso. Muchos promotores de zonas como Los Ángeles y Chicago llevan a muchos luchadores mexicanos para trabajar allá. Esto era siempre, pues, sobre todo en Texas, pero ahorita se ha vuelto más común. Puedo decir en Nueva York que hay por lo menos 3 empresas de lucha mexicana. En Japón ni se diga, Vale. ya hay mucho respeto por el estilo mexicano. Pero sí tiene más que ver con la globalización. Son fenómenos modernos como lo que decía hace rato de los extranjeros en la Arena México, que para muchos es una gentrificación de la Arena México, que no es un concepto adecuado, tomando en cuenta que la gentrificación tiene que ver más con espacios urbanos. Sí, todo esto son cosas que tenemos que vivir gracias a la modernidad. No te veo muy convencido, así como que muy emocionado con la modernidad, no te veo. Bueno, es que Ya nos tocó aquí.
Sí, es que vivimos otras épocas y de cierta manera era mejor ver a la lucha como algo propio del pueblo, como algo de las clases bajas y como que nos sentíamos más identificados con eso. Pero por otro lado, tampoco está mal que se vuelva algo más grande, haya extranjeros en las funciones, que haya gentes de otras clases sociales en las funciones, personas que antes veían a la lucha como algo denigrante, que no se atrevían a admitir que eran fans de la lucha y que ahora van a las funciones. En cierto sentido, eso es bueno. ¿Sabes qué es lo único que le hace falta, Ernesto? Creo que es una mayor cobertura seria de los medios de comunicación deportivos. Digo que creo que eso sigue faltando, al menos en México. Creo que en Estados Unidos se ha logrado un poco que ESPN y estas cadenas cubran la lucha libre en ciertos momentos de manera profesional y no tanto como burla o como un tema de sorna. Creo que aquí en México los programas deportivos o las cadenas deportivas siguen sin tomar en cuenta la lucha libre como parte de una reseña de un deporte, ¿no? Lo siguen considerando cuando sale algún artista o cuando sale alguna pérdida de una máscara, lo sacan ahí chiquito en algún lugar de que perdió la máscara fulano o perdió la cabellera, máscaras más que cabelleras. Creo que le falta todavía ese respeto, ¿no? Del ámbito periodístico. Es que la cobertura deportiva en México se reduce al fútbol. Si llegan a cubrir otros deportes, no es tanto porque quieran, sino para que pueda llamarse su sección deportiva. Si por ellos fuera, sería puro fútbol, fútbol y más fútbol. Los canales deportivos en México son fútbol. Si tú vas a comprar una cadena deportiva como Fox Sports, la vas a comprar solo si tiene contratos con equipos de fútbol, si no, ¿para qué la quieres? Estamos en un país futbolero. Muchos dicen que la lucha libre es el segundo deporte más popular después del fútbol. Ese dato no sé de dónde lo sacaron, no creo que sea cierto, para empezar. ¿Cuál crees que sea el deporte más popular segundo? ¿El béisbol? Sí, el béisbol es inmensamente popular en muchas zonas del país. Sí. A lo mejor en el centro del país no tanto, pero sí. Y el boxeo también sí es mucho más popular que la lucha libre. Aunque no quieras al Canelo. Pero bueno. Bueno, es que ha bajado la popularidad del boxeo. O sea, la Arena México tenía funciones semanales de boxeo. Cuando yo trabajaba haciendo carteles, hacía los carteles de domingo de coliseo de box, de martes de lucha y los miércoles era boxeo también en la coliseo, los sábados había boxeo en la Arena México. Sí, había mucha afición que iba a ver tiempos se acabaron. Boxeadores. Así se creaban las estrellas antes. Ahorita, ¿cómo puedes crear una estrella si no es con funciones para televisión? Y antes había hasta estos torneos de barrios y puños de oro. Y, bueno, en la Ciudad de México, digo, acá en el norte. Sí, en la Arena era Coliseo. Mucho más pequeño, pero yo recuerdo que había muchas cosas. Sí, el boxeo era también una oportunidad para buscar salir de la pobreza. Lo veían así como, si logras ser estrella, puedes ganar millones de pesos y hacerte famoso, como lo hicieron tantos. Pues bueno, cerrando, empezamos con lucha libre y cerramos con boxeo. Ya vamos casi a terminar esta edición. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes, volverles a pedir que dejen sus comentarios, que se suscriban, que le den like a la página, activen las notificaciones en la campanita. ¿Y algo más, Ernesto, antes de irnos? Creo que no. Ok. Nos vemos en la próxima edición. Muchísimas gracias. Esto fue Superluchas, el podcast. Hasta luego. Hasta luego.